Buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren bien y vamos a iniciar la clase del día de hoy. La clase anterior nos estábamos refiriendo a lo que es una pequeña reseña histórica y lo que era la cobertura forestal actual en nuestro país. El día de hoy nos vamos a dedicar a finalizar lo que es la situación actual y lo que está relacionado al área destruida anualmente, sus causas y sus efectos. La forma en que vamos a desarrollar esta mañana el curso es que voy a exponer durante un tiempo no muy extenso, solo lo necesario para poder cubrir los contenidos que tenemos planificados. Y luego vamos a abrir un tiempo para preguntas, respuestas y comentarios de lo que pudiéramos ver que tengamos respecto al tema. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a empezar hablando sobre un panorama general de los bosques en Guatemala. Como les he mencionado, el recurso forestal en Guatemala es parte de un clúster. Cuando hablo de clúster, me refiero a un grupo empresarial, un grupo de empresas o de actores que se reúnen y que tienen el mismo objetivo, en este caso el recurso forestal. Entonces, el clúster forestal guatemalteco está integrado pues por la iniciativa privada, por la gremial de madereros, la gremial forestal en Guatemala, que ese es su verdadero nombre, gremial forestal. Las instituciones que tienen a su cargo la administración del recurso forestal, como es SINAV y como es CONAP, algunos otros propietarios privados, las municipalidades con bosques comunales, las tierras de concesión forestal, en fin, todas estas empresas u organizaciones forman parte de lo que es el clúster forestal de Guatemala. La palabra clúster significa eso, un grupo de empresas dedicadas se asocian para tratar del tema que es de su interés, en este caso el recurso forestal. Se escribe clúster, ¿verdad? Ustedes con tilde en la U. Bueno, vamos a hacer algunas anotaciones respecto al panorama de los bosques en Guatemala. Podemos decir para iniciar que Guatemala es uno de los países con mayor riqueza arbórea del planeta, con 1,154 especies forestales, albergando más diversidad de árboles que todo Estados Unidos. Entonces nosotros podemos hacer una comparación de la riqueza que tenemos en el país, comparado con otros países. En este caso lo estamos haciendo con los Estados Unidos. Nosotros tenemos 1,154 especies forestales declaradas. Solo con esta cantidad nosotros albergamos más diversidad de árboles que todo Estados Unidos, a pesar de que la extensión territorial de Estados Unidos es mucho mayor que la nuestra. La pérdida de nuestros bosques repercute en la infiltración y captación del agua, y la calidad de las aguas tiene un vínculo directo con la salud de la población. De ahí que nosotros le demos la importancia que se merece el recurso forestal, puesto que al final y al cabo influye también en lo que es la infiltración y la captación del agua. Además de eso, pues también tiene su influencia en lo que es la calidad de las aguas. Y por supuesto, esto influye en forma directa en la salud de la población. Este es otro de los atributos que tendría el recurso forestal, además de los que hemos contemplado. La riqueza forestal de Guatemala nos coloca dentro de los 25 países con mayor diversidad de árboles a nivel mundial. Nosotros estamos en una posición geográfica
que es apta, que es adecuada para la biodiversidad forestal. El situarnos dentro de los primeros 25 países con esa biodiversidad, pues es un galardón que tiene el país y que por supuesto debemos de valorar y debemos de apreciar como guatemaltecos. Podemos decir que la República de Guatemala, vamos a hacer otra anotación, que es el país con la diversidad más amplia de coníferas en el mundo, incluyendo 7 géneros y 22 especies. Entonces, en la República de Guatemala existen, en cuanto a coníferas, 7 géneros y 22 especies. Tenemos el primer lugar en la diversidad de especies de coníferas en el mundo. Eso es bastante alentador, pero por lo mismo también bastante para que nosotros tengamos una conciencia de lo que realmente tenemos como riqueza y que debemos de cuidar. Pero por otra parte, hablando de otros términos, Guatemala ha perdido más de 2/3 partes de su cobertura forestal. Nosotros vimos el mapa anteriormente, en la clase anterior. Pudimos notar con preocupación cómo ha avanzado la deforestación en nuestro país. En términos generales, pues 2/3 partes de su cobertura forestal se han perdido. Esto es por muchas causas. Algunas ya las hemos visto y algunas las vamos a tratar el día de hoy. En cuanto a esas 2/3 partes de su cobertura forestal perdida, el 73% corresponde a bosques latifoliados, el 21% a bosques mixtos y el 6% de coníferas. En cuanto a bosques latifoliados, son los bosques de hoja ancha, por ejemplo, las caobas, los cedros, las ceibas, chicos zapotes, los hormigos, el árbol de pimienta, Santa María, entre otros, ¿verdad? A esta pérdida de cobertura forestal. Como ustedes ven, el mayor porcentaje es en bosques latifoliados. Luego van los bosques mixtos y finalmente los bosques de coníferas, perdón. Ahora vamos a ver lo que son las causas de esa deforestación. Las principales causas que contribuyen a que la deforestación ocurra en nuestro país. Vamos a hablar en primer término de incentivos estatales. En cuanto a los incentivos estatales, tradicionalmente los incentivos son para el desarrollo, entre comillas. Cuando las políticas de Estado hablan de incentivos principalmente, hasta hace algún tiempo después de los incentivos forestales que fueron instituidos y ahora ProBosque, se referían únicamente a incentivos para el desarrollo, entre comillas, pero el desarrollo agrícola principalmente. Esto no es malo, pero tampoco es lo correcto dejar al sector forestal fuera de un objetivo de desarrollo. Estos incentivos de desarrollo agrícola, pues, casi siempre están dirigidos a promover actividades agropecuarias y algunos pocos con áreas con bosque y de vocación forestal. A la misma vez que ocurre estos incentivos, a la misma vez está ocurriendo que estos recursos forestales están siendo sustituidos, los ecosistemas están siendo sustituidos, los ecosistemas forestales están siendo sustituidos por sistemas de producción agrícola y ganadero. Nosotros vemos en todo el país cómo ocurre la deforestación
la tala inmoderada de los bosques, la tala ilegal para asentar tierras para cultivo y para ganado, lo que siempre hemos llamado el avance de la frontera agrícola. El que un país sea agrícola, pues no es nada malo, por el contrario, es súper bueno, pero se debe de tomar en cuenta que no solo el recurso agrícola es el único que es importante, sino que también existe el factor forestal que hay que tomar en cuenta. Otra de las causas de la deforestación es el problema agrario no resuelto. Este problema se genera por la migración de campesinos pobres, quienes sufren de falta de acceso a la tierra. Hemos tenido una historia de un problema agrario bastante grave y pues las personas más desposeídas son las que en ocasiones lo que hacen es por no tener, por carecer de acceso a la tierra, buscan lugares forestales para poderse establecer sus cultivos pecuarios, agropecuarios, perdón. Eh, Estos van desde zonas densamente pobladas y con escasez de tierras, que nuestro país sería la región oriental y las Verapaces y el altiplano, principalmente, hacia zonas poco densas, con tierras forestales con poco o nada potencial agrícola permanente. Recordemos que los suelos agrícolas son suelos bastante delgados, no son suelos productivos para la agricultura y muchas ocasiones, pues esas migraciones lo que producen, lo que provocan es que se vaya a hacer un aprovechamiento del suelo que es de unos cuantos años y posteriormente pues el suelo ya no es lo fértil que debiera ser para la agricultura. Entonces se trasladan hacia otro lugar, vuelven a talar y luego vuelve a suceder lo mismo. Especialmente se trasladan hacia aquellas donde se presenta mayor dificultad para ejercer control, principalmente lo que es Petén y la franja transversal del norte. Vemos ahí muchas personas que han migrado y que se han establecido ahí que pues realmente no tienen la autorización para poder desarrollarse en esa propiedad. Esto al final del cabo lo que viene a hacer o lo que genera son diferentes manifestaciones espaciales de los procesos de deforestación. Ya lo que hemos mencionado, la agricultura migratoria, la fragmentación del bosque también ocurre y por supuesto ocurre lo que es el cambio en el uso de la tierra. Esto sería en términos muy generales. Eh, el problema agrario en nuestro país es muy complejo y habría muchas aristas que mencionar, pero en términos generales, acá que estamos solo tratando directamente lo que es el bosque, vamos a llegar hasta ahí. Eh, Hablando de la cultura guatemalteca, esta es otra de las causas. La cultura guatemalteca tiene sus raíces en las actividades agrícolas y no en las forestales. Nuestro país no ha tenido una cultura forestal y más hemos tenido una cultura agrícola. Entonces, esto hace que le restemos importancia a lo que es el practicar la silvicultura, el manejo de los bosques en nuestro país. Más estamos dedicados a la producción agrícola. Pero esto es tan al extremo que las tierras boscosas, incluso las que son de vocación eminentemente forestal, han sido consideradas por mucho tiempo únicamente como reserva para los agricultores, porque un agricultor tiene su espacio para su cultivo agrícola, pero está pensando en la parte de bosque que tiene, lo está viendo como una reserva, no como algo que le puede producir, sino que en caso de emergencia lo que hace es que tala y vende la madera y luego esa área la llega a incorporar para cultivos agrícolas. Entonces, no existe una cultura guatemalteca respecto al recurso forestal más al recurso de producción agrícola. Así para el propietario de las tierras con bosque natural,
que nunca es un silvicultor. El bosque únicamente representa solo una reserva económica fácilmente convertible y por lo tanto no está interesado en su recuperación. Esto mismo hace que los bosques vengan en detrimento porque el agricultor jamás se va a convertir en un silvicultor, a menos que se le dé la orientación específica y pueda él notar los beneficios que realmente tiene el manejo forestal. Todos estos mencionados pues son causa de deforestación, ya que la mayoría de los actores involucrados no están interesados en la producción sostenible. Únicamente lo que se hace es una tala cuando existe una necesidad y esto hace que los bosques vengan a disminuir en nuestro país. Por otra parte, vamos a hablar de lo que es agricultura migratoria. Este es un proceso que consiste básicamente en cambiar el uso de la tierra de cobertura boscosa a tierra agrícola mediante la práctica de tumba y quema. Es probablemente la principal causa de la deforestación en Guatemala. La agricultura migratoria como tal ocurre por la misma situación socioeconómica de las personas, además de la cultura guatemalteca, como lo mencionamos. El agricultor viene, hace una tumba, el bosque, luego hace una quema para limpiar y que le quede más accesible para la instalación de cultivos agrícolas. Y esta es una de las causas principales, la agricultura migratoria de la deforestación en Guatemala. Ocurre en todo el país, pero principalmente con mayor, se acentúa con mayor fuerza en las tierras bajas del norte, es decir, en la franja transversal del norte y el Petén. Y particularmente estas tierras no son aptas para la agricultura permanente. Ahí hay un problema porque son las zonas en donde más se da la agricultura migratoria en el país y son las zonas en las que las tierras no son aptas para la agricultura permanente de ninguna manera. Luego ocurre el fenómeno que las parcelas pueden utilizarse solamente 1 o 2 años. Luego la producción agrícola merma y hace que el agricultor vuelva a migrar hacia otro lugar. Luego de lo cual pierden, luego de cultivar un par de años, pierden drásticamente su fertilidad, puesto que no son de vocación agrícola los suelos, sino son de vocación forestal, por lo cual las tierras son abandonadas y luego se reinicia el ciclo en otro lugar. Y esto hace que ocurra mucha deforestación en el país. Algo que es muy actual y ocurre, ahora ya se ve como hasta como algo normal, que ocurran muchos incendios forestales, principalmente en la época de estiaje del país. Los incendios forestales propician que las faltas de medida de control del fuego en la práctica de tumba y quema suele ser una de las principales causas de los incendios forestales en Guatemala. Este mismo proceso que veníamos mencionando de la agricultura migratoria sobre tumba y quema, muy probablemente cuando el agricultor hace eso se sale de control. Se sale de control el fuego y entonces abarca otras áreas forestales que no debieran destruirse por esa causa. Esta práctica suele coincidir con el final de la temporada de menor precipitación. Eso empieza a ser más álgido el problema porque es en época en la cual hay mucho material combustible para poder iniciar un incendio forestal. Y es la época también que cuando se privan las condiciones climáticas que pueden permitir el inicio de los incendios. Es decir, que es cuando se presentan las mayores temperaturas y se encuentran disponibles materiales altamente combustibles en el bosque. Las condiciones son propicias para que se
las condiciones son propicias para que se inicie un incendio forestal. Y esta situación se viene dando todos los años en nuestro país. Además, esta situación suele verse agravada durante los años en que afecta al país el fenómeno del Niño. Todos hemos oído del fenómeno del Niño y el recurso forestal también se ve afectado en cuanto a los incendios forestales. Tiene una correlación, un grado de asociación, la aparición del fenómeno del Niño con la proliferación de incendios forestales en nuestro país. El fenómeno del Niño, como ustedes saben, es un patrón climático recurrente. Se da cada cierto tiempo que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico tropical. Esto ocurre que el clima varíe en nuestro país, que regularmente la fase cálida del Niño suele durar normalmente de 8 a 10 meses. Hay años en los que se propicia aún más la ocurrencia de incendios forestales y algunos de ellos están asociados también a la aparición del fenómeno del Niño, como les mencionaba. Otra causa son las talas ilícitas. Las talas ilícitas, aunque no son la principal causa de la deforestación en Guatemala, contribuyen de manera importante a este proceso. Todos estamos muy conscientes de que ocurren en nuestro país un sinnúmero de talas ilícitas en todas las regiones que hacen que el recurso forestal venga a desmerecer. Otra causa, el consumo de leña. El consumo de leña resulta ser una causa importante en el proceso de deforestación, ya que aproximadamente el 65% del consumo energético del país proviene de este. Por supuesto, todos conocemos las condiciones socioeconómicas de nuestro país y muchas personas pues aún hacen de la leña un combustible para, como combustible para el consumo energético. Y esto hace que esta sea otra causa de la deforestación en Guatemala. Hay otra causa que es el proceso de reasentamiento de desplazados por la guerra interna. Ahora ya no se ve tanto porque ya la mayoría de personas que tenían que retornar, que fueron desplazados principalmente hacia México, ya han retornado, pero incluso aún todavía hay algunos de los retornados que para poder satisfacer sus necesidades alimenticias se ven en la necesidad de deforestar para habilitar áreas para cultivo. Esta es otra de las causas en nuestro país por las cuales existe una deforestación. Vamos a tratar cuáles son los efectos de la destrucción forestal. Términos generales, podemos decir que cuando se tala un bosque sin un plan de reforestación, el ecosistema sufre grandes daños y se pierde la biodiversidad. El bosque es un lugar en donde se propicia la biodiversidad. Cuando destruimos el bosque, rompemos el equilibrio ecológico. Rompemos el equilibrio ecológico y esto hace que el ecosistema cambie. Esta es una de las primeras causas. Por lo tanto, no hay biodiversidad y hay un rompimiento en el equilibrio del ecosistema. Podríamos también anotar que además de las especies vegetales que son afectadas de manera directa en la deforestación, muchos animales se quedan sin su hábitat y algunas comunidades aborígenes se ven desplazadas. La destrucción forestal va a conllevar también efectos sobre la fauna silvestre. Todo su hábitat, en dado caso, es destruido y por lo tanto se ven obligados a migrar.
al igual que también algunas personas que viven cerca de esas áreas, porque el suelo no es lo suficientemente productivo para poder tener una producción agrícola permanente. La explotación forestal también tiene consecuencias negativas para la absorción de dióxido de carbono y genera la erosión del suelo. En este caso, ustedes saben que la generación de dióxido de carbono, la absorción, perdón, de dióxido de carbono que hacen los árboles es beneficiosa para el ser humano. Incluso hay algunas ONGs extranjeras que tienen dentro de sus objetivos el que Guatemala mantenga sus bosques, debido a que esa absorción de dióxido de carbono y la generación de oxígeno es beneficiosa para todo el mundo. Entonces, ellos se han dado cuenta, hay muchas organizaciones, principalmente de Francia, en donde se tienen dispuestos emolumentos, se tiene inversión para la producción de oxígeno, para bosques para la producción de oxígeno en Guatemala. Otro término también es la generación en la erosión del suelo. El suelo se ve seriamente afectado, es un suelo muy delgado y con las lluvias, pues lo que ocurre es que se genera erosión, distintos procesos, distintos grados de afectación de la erosión en los suelos. Podemos decir que por año, se tiene calculado que por año se derriban aproximadamente 130,000 kilómetros cuadrados de bosques. Ustedes saben que el país tiene 108,800 kilómetros cuadrados y de esos 108,000 kilómetros cuadrados en nuestro país, pues nuestro porcentaje es alto. En el mundo se derriban 130,000 kilómetros cuadrados de bosques. Esto hace que en todo el mundo se queden sin hogar millones de animales y supone un gran desequilibrio a nivel climático. En nuestro país también es alto el porcentaje de árboles derribados, de bosques destruidos. Hablando específicamente de daños en el suelo, aquí ocurre que después de quemar el bosque, las cosechas pueden únicamente crecer por un par de años antes de que el suelo se agote y el granjero o el agricultor cambie a otro lugar para quemar otra sección del bosque, dejando atrás un espacio muerto, directamente expuesto al sol abrasador y la lluvia torrencial. Ustedes saben que los bosques proporcionan protección al suelo, son una cobertura natural que tiene el suelo para protección. Y cuando el bosque es talado, pues lo que es las lluvias torrenciales y el sol producen un efecto negativo también en el suelo. Como ustedes saben y lo han llevado a muchas clases de suelos que ustedes han cursado, la tierra, el suelo necesita muchos años para recuperarse y a veces nunca se recupera. Algunos lo tienen como un recurso natural renovable y otros lo tienen como un recurso natural no renovable. Los que lo tienen como un recurso natural renovable están tomando en cuenta que el suelo, más o menos 1 centímetro de suelo, se vuelve a recuperar en 200 años, 1 centímetro de suelo. Y los que lo tienen como un recurso natural no renovable, porque dicen este lapso de tiempo para recuperar un suelo es demasiado extenso. Es decir, no podemos considerar 200 años como un recurso natural renovable, ¿va? Pero hay dos corrientes hacia el recurso suelo, visto desde el punto del recurso natural. Ocurre en el suelo que si la erosión es tan severa, el mantillo se pierde. La tierra nunca se recuperará del todo y el mantillo terminará en ríos y arroyos, ocasionando un disturbio ecológico adicional río abajo.
Esto ocurre porque los sedimentos de la erosión son desplazados por gravedad, por la fuerza del agua, hacia los afluentes, los confluentes, más río abajo. Esto ha sido causa de nuestro país ahora cuando ocurren las inundaciones, los desplazamientos de tierra. eh, Algunas veces es por falta de cobertura forestal y el ser humano pues está sufriendo las inundaciones y de los deslizamientos, corrimientos de suelo, puesto que ya no existe una cobertura forestal que sostenga ese mantío de suelo. Aun cuando la fertilidad de la tierra se recuperara, si lo hablamos en otros términos, aun cuando la fertilidad de la tierra se recuperara, nunca realmente volvería a su estado original. Eh, el suelo ya sería un suelo diferente, bajo otras condiciones. Nunca podríamos volver a recuperar el suelo forestal de ninguna manera al tenerlo expuesto a los agentes erosivos. Hablando de otros términos, eh, hay una pérdida de especies con la deforestación, hay una pérdida de especies. El aspecto, quizá lo vamos a llamar el aspecto más triste de la destrucción del bosque, es la pérdida de especies. Ha ocurrido la pérdida de algunas especies que han sido endémicas, que han sido especies únicas y luego desaparecen. Y esto no hay cómo recuperarlo. Vamos a decir que el bosque de lluvia es un laboratorio, realmente es un laboratorio virtual de bacterias interdependientes, es un laboratorio interdependiente de musgos, de líquenes, bromelias, epífitas, árboles e insectos. Son ecosistemas complejos que el ser humano en un instante destruye y por lo tanto existe una pérdida de especies. La mayoría de especies que se pierden a veces ni siquiera han sido catalogadas, ni mucho menos estudiados. Tenemos muchas especies en el bosque que no han sido todavía catalogadas y que no han sido debidamente estudiadas. Hay muchísimas plantas medicinales en el bosque que nosotros estamos menospreciando por la tala y por la tala desmedida del mismo bosque. Ustedes recuerdan, si nosotros tenemos especies que aún no hemos estudiado, que no hemos catalogado dentro del bosque, los medicamentos están hechos una gran parte por descubrimientos vegetales. La mayoría de descubrimientos médicos más beneficiosos en tiempos recientes han venido desde formas de vida procedentes del bosque, principalmente del bosque de lluvia. De aquí se han encontrado muchos medicamentos que ayudan a la humanidad a tener salud. Se ha aprendido que cada parte del bosque contiene algunas especies únicas que evolucionaron y viven únicamente en esa parte del bosque. Hay especies que están adaptadas a ciertas condiciones dentro del mismo bosque, dentro del mismo ecosistema, y se han adaptado a vivir únicamente bajo esas condiciones. Estas especies son de las primeras que al romper el equilibrio ecológico tienden a desaparecer por sí mismas. Cada milla cuadrada del bosque o cada kilómetro cuadrado del bosque da a conocer nuevas especies únicas en esa área.
Cuando esa parte del bosque se destruye, las especies únicas de esa parte se pierden para siempre. Esa es otra de las consecuencias que tiene la destrucción del bosque. La pérdida de especies únicas que probablemente nunca podamos volver a recuperar. Es por ello que debemos hacer algunas reflexiones basadas en lo que hemos conocido, en lo que hemos escuchado. Como guatemaltecos estamos en la mejor disposición y no digamos como agrónomos debemos tener reflexiones serias sobre la deforestación en Guatemala. En primer lugar, vamos a decir que hay algunas iniciativas. No todo es tan negativo como lo hemos escuchado. Se han hecho algunos esfuerzos. Lo malo es que pese a que existen iniciativas para detener la tala ilegal de bosques en el país, estas han demostrado ser insuficientes. Tal y como veíamos en el mapa y platicábamos anteriormente, sí, no es que no se hagan esfuerzos, sino no se propongan iniciativas para evitar la deforestación en Guatemala. Lo único es que la proporción del daño es tan grande que las iniciativas son demasiado pequeñas, aunque son grandes también, pero en escala, en proporción, la deforestación en el país es mucho más grande que las iniciativas que se pudieran dar. En el país se tiene el dato de que a pesar de las iniciativas que se han realizado y todo lo demás que se ha hecho para evitar la deforestación, aún existen más de 132,000 hectáreas que se pierden anualmente para la vida en el país. Eso es un dato alarmante. Se pierden anualmente 132,000 hectáreas de bosque. Existe un sistema, que es el Sistema Estadístico Forestal de Guatemala. Acá es donde se llevan las estadísticas del recurso forestal de Guatemala. Y de acuerdo con este sistema forestal, estadístico forestal de Guatemala, el país cuenta con 4,357,800 hectáreas de bosque, un total de 43,578 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Si ustedes recordarán, el país tiene 108,889 kilómetros cuadrados. Y de esos 108,889 kilómetros cuadrados, 43,578 kilómetros cuadrados, según este Sistema Estadístico Forestal de Guatemala, son de bosque. Entonces, ya podrán hacer ustedes su relación de qué porcentaje estamos hablando en el país. Vamos a hablar algunas de las consecuencias que tiene la tala del bosque. Para iniciar, vamos a separar lo que es la tala descontrolada o la tala ilegal de la tala legal. Porque a veces cuando nosotros escuchamos la palabra tala, nosotros tendemos a pensar que siempre hay algo malo. No, en silvicultura, en manejo de bosques, también se realizan talas, pero son talas planificadas, talas que se encuentran dentro de un manejo forestal sostenible. A diferencia de las talas descontroladas o talas ilegales que se realizan, pues ese tipo de talas, esas sí afectan el recurso forestal. Podemos mencionar que diversos estudios sostienen que esas talas descontroladas de las que les hablo
no solo destruye los ecosistemas, que ya hablamos, que también, que no solo es un término bastante grave, sino que se reducen también los afluentes naturales de agua. También se pierde la absorción de los gases de efecto invernadero, disminuyendo así la lluvia e incrementando la temperatura como si pareciera un desierto. El calentamiento global, ustedes conocen bastante el tema, ha venido también a contribuir a un aumento de la temperatura. Cuando nosotros realizamos una tala descontrolada, lo que estamos haciendo es contribuir a que ese cambio climático vaya siendo irreversible cada vez más. Además de eso, como hablábamos, la absorción de los gases de efecto invernadero, que son nocivos para la humanidad, también son consecuencias de la disminución de los bosques. Se reducen los afluentes naturales de agua hoy en día, más alguien decía que la guerra más adelante no iba a ser por oro, por plata, por petróleo, por lo que sea, sino que iba a ser por el agua. Y posiblemente tenga razón. Entonces, nosotros cuando realizamos, o las personas cuando realizan una tala descontrolada, una tala ilegal, una tala inmoderada, lo que está haciendo es contribuir también a la escasez del agua, que más adelante muchas personas van a necesitar. Hay una disminución en los regímenes de lluvia, en los regímenes de precipitación, y esto, por supuesto, trae sus consecuencias también para la agricultura, más para la agricultura de secano. La agricultura de secano es aquella que se realiza sin riego, es decir, solo con lluvia natural. Yo conozco a un ingeniero que es el ingeniero Adelso Revolorio. Él fue auxiliar cuando yo estudié en la facultad, él era auxiliar. Ahora el ingeniero Adelso Revolorio es el jefe de la Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación del INAV. Y él, dentro de sus conversaciones, destacó que el 80% de los bosques del país son tropicales, los cuales se encuentran principalmente en Petén, Alta y Baja Verapaz, El Quiché, Izabal y Huehuetenango. Además de eso, él anotó que en el país existen varios focos de deforestación. Los focos más grandes de deforestación en Guatemala están en el Petén y en Izabal. Nosotros también en Alta Verapaz hemos visto cómo ha ido cambiando la cobertura forestal. También es preocupante, pero él anotaba acá que solo que los dos departamentos más afectados como focos de deforestación son Petén e Izabal, porque según estudios que realizó la institución que él dirige, el 42% de la deforestación ocurre en estas áreas. El 42% de toda la deforestación del país ocurre en el Petén y en Izabal. Ahora bien, las acciones son insuficientes. Eso lo podemos decir claramente. Pese a los esfuerzos, como la declaración de las áreas protegidas, en donde el 54.6% de las áreas boscosas se encuentran bajo esta protección, y el programa de incentivos forestales y ahora ProBosque, esto no ha impedido realmente que la tala ilegal de árboles se controle. Existen acciones que se han realizado y acciones muy valederas y a mi criterio bastante positivas. Pero a pesar de que existe el 54.6% de los bosques dentro de áreas protegidas, podemos ver y de los planes que ha hecho el INAV fuera de áreas protegidas, que sería el programa de incentivos forestales y ProBosque ahora, realmente no se ha impedido la tala ilegal. Hay mucha tala ilegal, incluso dentro de áreas protegidas.
hay mucha tala ilegal que sigue afectando la deforestación en Guatemala. El mismo ingeniero Adelso Revolorio, en otra de sus conversaciones, manifiesta que en total existen más de 244,000 hectáreas de bosques controladas. Para eso se ha hecho una inversión de 1.700 millones de quetzales. Se hicieron entre 1998 y el año 2014. Es un área bastante grande, 1.700 millones perdón, 244,000 hectáreas de bosque, pero estas 244,000 hectáreas de bosque, pues sí son acciones, pero no son las acciones suficientes para poder evitar la deforestación. Como les he mencionado, sí se han hecho esfuerzos, pero son esfuerzos que proporcionalmente son insuficientes. Vamos a hablar un poco de lo que son la conservación de los bosques. Otro tipo de iniciativas para la conservación de los bosques en relación a la deforestación que se realiza en Guatemala. Está la Fundación para la Conservación de Recursos Naturales y Ambiente de Guatemala, por sus siglas FCG, la cual administra un canje de deuda entre Estados Unidos y Guatemala. Cuyos fondos se utilizan específicamente para la conservación de bosques tropicales en el país. Entonces, hay una manera de ir cansando la deuda que tenemos agrandada, y más en este tiempo creo que la agrandamos mucho más con algunos países y entidades, como el Banco Mundial, el FM, el Fondo Monetario Internacional, específicamente la deuda que tenemos con Estados Unidos por medio de este programa FCG, que es la Fundación para la Conservación de Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala. Se está haciendo conservación de bosques tropicales como incentivo para pago de deuda con los Estados Unidos. La FCG señala que dicha institución apoya financieramente a pequeños proyectos de reforestación o de conservación en la biosfera maya, en el altiplano occidental, la cuenca del Polochic y la cumbre de los Cuchumatanes, entre otros. Entonces, este es otro esfuerzo que se suma a los que ya había mencionado para la conservación de los bosques. Aún así, tampoco son suficientes para poder detener la deforestación. Vamos a hablar de otras iniciativas. Hasta el 2012 se habían aprobado 36 proyectos y se habían recibido 210 propuestas, las cuales se aprobaron, no todas, pero sí se aprobaron cerca de 190 propuestas, alrededor de 67.6 millones de quetzales para dichas iniciativas y 36.5 millones de quetzales en donaciones. Entonces, ha habido un esfuerzo, realmente ha habido un esfuerzo tanto gubernamental como no gubernamental para evitar la deforestación. Pero en la actualidad de los mapas, los mapas forestales del país muestran una disminución realmente en su cobertura, tal y como vimos en el mapa que pudimos apreciar hace algunas clases. Y esto no nos refleja más que la tala ilegal continúa. La tala ilegal en nuestro país continúa. Entonces, como última reflexión de la clase del día de hoy, podemos decir que es fundamental para la conciencia colectiva que se conozcan estos problemas. En primer lugar, es necesario que para formar una conciencia en el ciudadano, es necesario
que primero conozca la realidad del país. Pero la divulgación de esta información sería bastante onerosa. No hay gobierno que quiera invertir en una etapa de educación forestal en el país, de tal forma que empecemos a cambiar la cultura de ver el recurso forestal. Ya nos hemos dado cuenta por esfuerzos hechos en concesiones forestales, bosques comunales, en bosques municipales, que una de las mejores soluciones es darle a la misma persona que vive en el lugar la autoridad y el cuidado, el resguardo de las áreas boscosas. Pero para esto debería de haber una campaña de divulgación, una campaña de educación, de concientización, de conocimiento del bosque, para luego saber exactamente el valor que el bosque tiene. Para ello, pues se deberían de coordinar agendas entre el sector privado y el sector público. Tampoco ocurre, como les decía, el clúster forestal en Guatemala es muy diverso y algún sector pues no está interesado realmente en lo que pasa fuera de sus límites de acción. Y, y esto es causa que no haya una congruencia entre los actos y el nivel de deforestación que tiene el país en este momento. Entonces, vamos a decir que finalmente que este tipo de pensamiento sobre protección forestal, la conservación de la naturaleza y principalmente en este caso la conservación de los bosques, la protección de los bosques, debe de ser siempre, debe ser siempre. Con esta última reflexión, eh, vamos a finalizar la clase el día de hoy. Eh, Podemos pasar a la fase de preguntas y respuestas, de comentarios si los tuvieran, los que están en YouTube en directo, pues pueden hacerlo por medio del WhatsApp. Y los que están presentes acá en StreamYard, pues los pueden hacer acá directamente. Esto sería la clase del día de hoy. Vamos a ver por acá, me aparece algo. Es Rodrigo. Buenos días, Rodrigo. No sé, pues espero que si no hay comentarios y si no hay preguntas, pues entonces nos vemos el día viernes, primero Dios. Cuídense bastante, cuiden a sus familias, sigan con su investigación porque ya va llegando la hora. Pónganle atención a eso y nos seguimos comunicando el día viernes. Que tengan un buen día y muchas gracias por su atención.